Entonces, una vez que todo esté aprobado, yo voy a subir ya las notas de la primera competencia. ¿Ya? Ahora vamos a continuar con el avance. Lo que corresponde ya a la segunda competencia, lo que va a ser fisiología del músculo cardíaco, sangre y fisiología respiratoria. Esto va a ser lo que se va a evaluar en la segunda competencia, tanto en la teoría como en la práctica. Entonces, si vamos a hablar de la fisiología del músculo cardíaco, el músculo cardíaco igual está formada por fibras musculares, ¿ya? La cual está formada por miofibrillos, los cuales están formados por miofibrillas y los filamentos de miosina y actina. Una característica muy importante del tejido muscular cardíaco es que presentan los discos intercalares. ¿Ya? Estos discos intercalares, que son membranas celulares, las cuales dividen a la fibra muscular cardíaca. ¿Ya? Aparte, como vemos aquí, estas fibras musculares cardíacas se dividen y se vuelven a unir. ¿Ya? Entonces vamos a decir que la fibra muscular cardíaca tiene la forma de recto. O sea, las fibras musculares cardíacas están interconectadas. ¿Ya? Entonces, cuando llega un estímulo, el cual produce una respuesta, este estímulo va a producir una respuesta en la fibra muscular, la cual se va a distribuir en todas las fibras musculares cardíacas, ¿ya? Por esta disposición de red que tiene. Para esto necesitan estímulos, los cuales llegan y solo van a producir una respuesta. A esto lo llamamos a la ley del todo o nada. O sea, que el estímulo que llega va a producir una respuesta en la fibra muscular cardíaca. Por ejemplo, tenemos un estímulo supraluminal. ¿Qué quiere decir esto? Que este estímulo es un estímulo fuerte, el cual va a producir una respuesta y el músculo cardíaco lo va a reconocer como un estímulo luminal. Tenemos un estímulo subluminal. Este estímulo es ineficaz, o sea que no va a producir una respuesta. Y también tenemos un estímulo luminal, que es un estímulo normal, el cual va a producir una respuesta a nivel de la fibra muscular cardíaca. Entonces, estos serían los tres tipos de estímulo, los cuales van a producir respuestas: serían el supraluminal y el luminal. Al supraluminal lo va a tomar como luminal. Por eso se llama esto a la ley del todo o nada. Ahora, si vamos a hablar de la fisiología del músculo cardíaco, aquí tenemos que reconocer que existen tres sistemas musculares. Tenemos al sistema muscular, el cual va a formar las aurículas. Tenemos al sistema muscular que va a formar a los ventrículos, donde las fibras musculares van a ser más numerosas a nivel de los ventrículos, sobre todo a nivel del ventrículo izquierdo. También existe un sistema muscular especializado, el cual va a formar el sistema de conducción. Como vemos aquí, tenemos al nódulo sinusal, nódulo de marcapaso o nódulo sinoatrial o nódulo sinoauricular, depende del libro donde ustedes vayan a leer. Este nódulo da haces que van hacia las aurículas, ¿ya? Luego se conectan a nivel
del nódulo auriculoventricular, que da un haz que va por el surco ventricular, que es el haz de His, y el cual se va a dividir en un tronco izquierdo, un tronco derecho, el cual luego va a dar a la red de Purkinje, que se encuentra dentro del tejido ventricular. Entonces, aquí ya hemos reconocido los tres tipos de tejido muscular que van a formar el corazón. Aparte, las aurículas y los ventrículos van a estar divididas por un tejido fibroso, las cuales van a formar los orificios auriculoventriculares, donde se van a insertar las válvulas auriculoventriculares, la mitral y la tricuspide. ¿Ya? Entonces, esto es un pequeño repaso para que vayamos entendiendo de todo lo que va a ser fisiología muscular. Ahora, bueno, esto ustedes ya lo saben, el potencial de acción del miocardio. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Tenemos un potencial de meseta. Este potencial de meseta va a pertenecer a las aurículas o a los ventrículos. ¿Quién presenta el potencial de meseta? Los ventrículos. Entonces, este potencial de meseta es propio de los ventrículos. También tenemos un potencial de onda que es propia de las aurículas. Entonces, este potencial de onda que vemos aquí tiene una línea que asciende, que sería la despolarización, y una línea que desciende, que sería la repolarización. Entonces, la contracción, por lo tanto, de la aurícula es más rápida que de los ventrículos. Ahora, como dice aquí, el músculo cardíaco es un sinsitio. ¿Qué quiere decir esto? Que las fibras musculares, al tener una forma de red, están conectadas unas con otras. ¿Ya? Por lo tanto, cuando llega un estímulo, este estímulo se distribuye por todas las fibras musculares cardíacas y van saltando de fibra muscular en fibra muscular. Esto quiere decir un sinsitio. Otra característica del músculo cardíaco es que no entra en un proceso de tetanización como lo hace el músculo cardíaco esquelético. ¿Por qué? Como sabemos, el músculo cardíaco reconoce los estímulos supraliminares como luminares. Por lo tanto, gracias a esto no va a entrar en un proceso de tetanización. Como sabían ustedes, el músculo estriado esquelético, si llegaba un estímulo fuerte, producía una estimulación continua y grande, donde el músculo llegaba a una tetanización. Esto no pasa en el músculo cardíaco. Ahora vamos a ver lo que es el potencial de meseta del músculo ventricular. Así se lo conoce, ¿ya? Como sabemos, tiene un potencial de membrana de reposo entre menos 85 a menos 95 milivoltios. Tiene un potencial de umbral de menos 65 milivoltios. Y un potencial máximo, que sería de más 20 milivoltios. Entonces, ahora tenemos, por ejemplo, la fase 0, que va de menos 95, ¿ya?, hasta 0. Esto se conoce como la fase 0. Luego tenemos la fase 1, que va de 0 milivoltios a más 20 milivoltios. A esto conocemos como la espiga. Luego tenemos la fase 2, que vemos aquí, que es la meseta. Luego tenemos la fase 3, que es la repolarización.
Y por último la fase 4, la cual aquí funciona la bomba de sodio y potasio. Entonces, esta sería toda la configuración del potencial de meseta del músculo ventricular. Entonces, la fase 0, 1 y 2, todo esto hasta aquí corresponde a la despolarización. ¿Ya? ¿Qué dice? Potencial de membrana reposo. ¿Perdón? Potencial de membrana reposo. No puedo ver. De menos 85 a menos 95 milivoltios. ¿Ya? Luego, la fase 1, movemos aquí, perdón, la fase 0 y 1 corresponde a los canales rápidos de sodio. La fase 2 corresponde a los canales lentos de sodio y calcio. La fase 3 a la salida del potasio y la fase 4 a la bomba de sodio y potasio. ¿Ya? Entonces, todo esto es lo que corresponde al potencial de meseta del músculo ventricular. ¿Por qué es importante saber esto? Porque posteriormente a esto vamos a ver cómo se producen las sístoles. ¿Ya ven? Creo que el potasio lo salía después de la bomba de potasio. Aquí el músculo cardíaco. ¿Ya? Por eso no hemos tomado en la competencia un poco así. Igual, si ustedes consultan el libro de Guyton, van a ver que corresponde a la salida del potasio. ¿Ya? Entonces, hay las fases, fase 0, fase 0, fase 2, hay es fase 1 después del 0. esta, la desviación. La 0, 1 y 2, despolarización. La 0, 1 y 1 son los canales rápidos de sodio. Pero ahora ya te explico por qué. ¿Ya? Entonces, para que vean, tenemos el potencial de membrana en reposo entre menos 85 y menos 95. Tomemos intermedio, menos 90. Entonces, la célula está polarizada. ¿Qué quiere decir esto, Manuel? Que la célula está polarizada. ¿En qué hemos quedado? ¿Qué significa? No, está polarizada o está en reposo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo están las cargas? Positivas y negativas. Entonces, si decimos que la célula está polarizada o en reposo, las cargas positivas están por fuera, las cargas negativas por dentro. Entonces va a llegar un vestíbulo, el cual va a producir una despolarización. Entonces, si produce la despolarización, se va a producir el ingreso del sodio, pero aquí lo hace de manera lenta, ¿ya? Hasta que llega a su potencial de umbral. ¿De cuánto sería? Menos 65. Cuando llega a menos 65 se da una retroalimentación positiva. Al darse esta retroalimentación positiva, entonces pasa a menos 65 y se produce el ingreso rápido de sodio por los canales rápidos de sodio. Llega a 0 y llega a su potencial máximo, que es más 20 milivoltios. Aquí se cierran los canales rápidos de sodio y se va a producir la meseta. En esta meseta que vemos aquí, donde continúa la despolarización,
se va a producir el ingreso de sodio por los canales lentos de sodio y calcio. Ahora aquí hay un detalle. Durante esta fase 0 y fase 1 existe la salida de potasio, pero de manera lenta, que cuando llega a esta fase 2 en la meseta se cierran estos canales de salida de potasio. Eso es ¿ya? Ahora, una vez que se ha producido esta fase 2 y seguía ingresando el sodio por los canales lentos de sodio y calcio, termina la despolarización y se cierran estos canales y se inicia la repolarización. ¿Qué característica tiene esto? Que aquí en la repolarización, en la fase 3, existe un ingreso violento de potasio. Entonces aquí va a ingresar el potasio, para luego este potasio entonces ingresa el potasio y luego igualmente el sodio que ha ingresado tiene que volver a salir, y aquí se va a activar la bomba de sodio y potasio, donde sale el sodio e ingresa el potasio y nuevamente la célula está polarizada. Entonces, todas estas son las características con las cuales se va a dar el potencial de meseta del músculo ventricular. ¿Hay alguna duda en esto? Entonces aquí vamos a decir que en la despolarización, primero, ingreso lento del sodio por sus canales de voltaje, llega al potencial de umbral menos 65, ingresa el sodio de manera rápida por los canales rápidos de sodio. Y durante toda esta fase también existe el ingreso lento de, la salida lenta de potasio. ¿Ya? En la meseta se activan los canales lentos de sodio y calcio. Y ya no sale el potasio de manera lenta. Termina la despolarización y aquí se produce la salida violenta del potasio. Y en la última fase se activa la bomba de sodio y potasio, donde sale el potasio y vuelve a ingresar el sodio. Entonces, todo esto es el potencial de meseta del músculo ventricular. ¿Alguien se anima a describir todo este potencial de meseta? Está facilito. Hasta aquí. Con todo esto que tienen aquí, pueden describir con esto de aquí abajo. Solo que yo no he colocado aquí que en esta fase 0 y 1 existe salida lenta de potasio. ¿Y Manuel, te animas a describir? ¿No? ¿Usted? ¿Todavía? ¿Natalia? ¿Se ubica para describir todo el potencial de meseta del músculo ventricular? A ver, está en reposo y menos 90. Llega el estímulo, ¿qué pasa? El potencial, llega el potencial. ¿Ya? ¿Hasta cuánto? ¿Ahí qué se produce?
va a ingresar el sodio de manera rápida. Y durante todo este proceso sale el potasio de manera lenta. Se produce la meseta. ¿Y qué pasa aquí, Natalia? Entonces se activan los canales lentos de sodio y calcio y continúa la despolarización. ¿Y qué pasa aquí con el potasio que entraba de manera lenta? Se cierran los canales. Luego se va a producir la repolarización. ¿Qué característica tiene? La salida rápida o violenta del potasio. Hasta que se produce y en la fase 4 se van a activar de la bomba de sodio y potasio. Exactamente. Y la célula queda polarizada. Entonces, ya les estoy adelantando que para su examen práctico va a ver esto de cómo describir el potencial de presentar el músculo ventricular. Así que ya pueden repasar. También leyendo su libro, donde también lo describe, pero lo hace un poco más amplio, ¿ya? Yo lo he resumido así, de esta manera, para que sea más entendible y un poco más fácil, ¿ya? Ahora, esto igual es muy importante conocer, que son las características del músculo cardíaco, sobre todo del sistema de conducción, ¿ya? Entonces, como sabíamos, tiene un nódulo sinusal o nódulo de marcapaso o sino auricular, el cual se encuentra a nivel del ventrículo derecho en la pared lateral superior por debajo de la desembocadura de la vena cava superior. Entonces ahí encontramos al nódulo sinusal. Este va a dar haces que van hacia la auricular derecha e izquierda, ¿ya? Entonces da un haz internodal que va a la aurícula izquierda. Bueno, aquí hay una pequeña discusión. Por ejemplo, en el libro de anatomía de Testi que yo llevé, a este le llaman el haz de James, pero en su libro de fisiología está como el haz de Bachmann, ¿ya? Luego existen estos haces internodales, ¿ya?, que van hacia el nódulo auriculoventricular, donde tenemos un haz anterior, un haz medio, un haz posterior. En el libro de anatomía del intestino, a esto nos describe al anterior como el haz de Bachmann, el haz medio como el haz de Wenckebach y el haz posterior de Torch. Pero nosotros no nos vamos a complicar, entonces lo vamos a describir como haz anterior, haz medio y haz posterior. Luego, estos tres haces internodales se comunican con el haz nódulo auriculoventricular. Este nódulo auriculoventricular da un tronco que es el haz de Kiss, que va por el surco interventricular y se va a dividir en dos troncos, un tronco izquierdo, el cual se divide en una rama anterior superior y una rama posterior inferior, y un tronco derecho, el cual es indivisible. Entonces, luego estos haces se van podemos decir, se introducen en el músculo ventricular y van a dar lugar a la red de Purkinje. Entonces, como vemos aquí, el impulso nace a nivel de nódulo sinusal, se transmite a los haces internodales, aurícula izquierda, aurícula derecha, llega al aurículo ventricular y
al haz de X, a los troncos izquierdo y derecho, y posteriormente a la red de Purkinje, la cual va a producir la contracción de los ventrículos, como lo vemos aquí. Y en cada contracción de los ventrículos se va a expulsar sangre hacia la arteria aórtica y la arteria pulmonar, según corresponda. Entonces, esto es un pequeño resumen de cómo se va a producir la contracción muscular. Entonces, aquí tenemos el potencial de acción del nódulo sinusal. ¿Ya? Este potencial de acción es rítmico y calcio dependiente. Tiene un potencial de membrana de reposo de menos 55, menos 60 y un potencial de umbral de menos 40, como vemos aquí. ¿Ya? Y luego tiene un potencial máximo que más o menos llega a más 20 milivoltios. Entonces, esta negatividad, esta menor negatividad que tiene, por lo tanto hace que el nódulo sinusal, su membrana, sea naturalmente permeable al sodio. Por lo tanto, tenemos aquí, por ejemplo, menos 60, o sea, comienza la despolarización, llega a su potencial de umbral, que es menos 40, y se activan los canales lentos de sodio y calcio hasta su potencial máximo. Luego se va a producir la repolarización, que se caracteriza por qué, Manuel. La salida de potasio. Sí, porque hablamos de salida de potasio. ¿Ya? Entonces aquí se va a producir la salida de potasio. Entonces va bajando menos 30, menos 40, menos 50 y se hace más negativo hasta llegar a menos 60. ¿Cómo se llama esto? Hiperpolarización. ¿Qué característica tiene aquí? Sigue saliendo el potasio. Entonces llega a menos 60, se cierran los canales del potasio y comienza esta línea ascendente que se caracteriza por el ingreso de sodio hasta llegar al potencial de umbral, que es de menos 40. Y nuevamente se activan los canales lentos de sodio y calcio. Es por eso que este potencial de acción del nódulo sinusal tiene ritmicidad. Es por eso que el nódulo sinusal nos va a marcar una frecuencia cardíaca entre 60 a 100 latidos por minuto. También vimos el potencial de acción de las aurículas. Tiene un potencial membrana de reposo de menos 85 y menos 95 milivoltios. Tiene un potencial de umbral de menos 65 milivoltios y un potencial máximo de más 20 milivoltios. Entonces, aquí tenemos el potencial de onda de las aurículas. Luz Segovia, ¿qué diferencia ves entre el potencial del ventrículo con las aurículas? ¿Cuál sería la diferencia? Que los ventrículos tienen la meseta, la cual no lo tienen las aurículas. Por lo tanto, las aurículas se van a contraer más
rápidamente las aurículas, llega el estímulo y se contraen más rápidamente. Es por eso que se dice que las aurículas laten más rápidamente que los ventrículos. Igualmente, tenemos al potencial de acción de la red de Purkinje, que es las fibras que están en el espesor del músculo ventricular. Entonces tiene un potencial de membrana de reposo de menos 90 y menos 105 milivoltios. El potencial de umbral es de menos 65 milivoltios y su potencial máximo es de más 20 milivoltios. Por si acaso, todo esto que estoy describiendo aquí, el potencial de acción de Purkinje, de las aurículas, no está en su libro de Guyton. Ahora, dicho todo esto, ¿hay alguna duda sobre el potencial de aurículas, ventrículos, lobo sinusal y de la red de Purkinje? ¿Perdón? ¿Cuál? ¿Máximo? Bien. Menos 55 menos 60 milivoltios. No está, pero está, el máximo es más o menos de más 20 a más 40 milivoltios. ¿Ya? No tengo ese dato, pero si ustedes leen la primera parte de Guyton, donde está el potencial de membrana, ahí indica cuando hay potenciales de ritmicidad, es más o menos entre más 20 y más 40 milivoltios. Pero esto no está en el libro de Guyton. Ahora, excitación y contracción del músculo cardíaco. Tiene diferencias con el músculo estriado esquelético. ¿Ya? A ver, Daniela Figueroa, para que tus compañeros entiendan, ¿me puedes describir? No, es del músculo estriado esquelético, cuando llega el estímulo de la motoneurona, la acetilcolina, comienza a producir la descentralización. ¿Cómo va este estímulo? ¿Por dónde quieres ir? Por la sarcómera, por los canales de... No es la sarcómera. Por el sarcolema. ¿Ya? ¿Y este estímulo a dónde va? Los canales de calcio. ¿Por dónde viene? A ver, explica. ¿Te acuerdas? Sí, eso lo acabo de hacer esta semana. Adrián. O sea, el estímulo se produce la descentralización y ese estímulo está en el sarcolema. ¿Y ahí dónde va? A los tubos tensos. ¿Y ahí? ¿Qué pasa ahí? Libera el calcio. ¿Y este calcio dónde va a actuar? Ahí va a actuar y se produce la contracción mediante el golpe aquí. Bueno, así como le escribió su compañero, es lo que se produce la contracción en el músculo estriado esquelético. ¿Ya? Pero aquí hay diferencias importantes que tenemos que saber. Por ejemplo, aquí en el músculo cardíaco, el retículo sarcoplásmico también no está tan desarrollado como el músculo esquelético. Tiene menor cantidad de cisternas. Por lo tanto, no acumula mucho calcio. Por lo tanto, la contracción del músculo
músculo cardíaco va a depender del calcio extracelular. ¿Ya? Otra diferencia en el músculo cardíaco es que los túbulos transversos tienen un diámetro 5 veces más que del músculo estriado esquelético. ¿Sí? Dice que 25 veces más grande. ¿Ya? Por lo tanto, este túbulo transverso va a tener un orificio de salida hacia el sarcolemma y mediante este va a ingresar el calcio extracelular. ¿Cómo? Gracias a que dentro de este tubo transverso existe un muco polisacárido que tiene carga negativa y es el encargado, ¿ya?, de atraer al calcio extracelular para que ingrese al sarcoplasma. Esa sería la principal diferencia, ¿ya? Luego, este calcio que ha ingresado, igual con el calcio del retículo sarcoplásmico, va hacia los filamentos de miosina y actina. El calcio va a ir a actuar sobre la troponina C, 4 moléculas, va a activar la tropiomiosina, como dijo Tirano, libera los puntos fijos, se vuelven puntos sitios activos donde se insertan las cabezas de miosina y se va a producir la contracción muscular. ¿Ya? Entonces, estas serían las principales diferencias con el músculo estriado esquelético. Después de cómo se produce la contracción muscular, es el mismo mecanismo. Ahora, ¿qué más podemos decir aquí? Cuando ingresa el calcio, este tiene una permanencia mayor. Esta permanencia es de 0.3 décimas de segundo. En cambio, en el músculo estriado esquelético, la permanencia del calcio en el sarcoplasma es de 0.2 décimas de segundo. Otra diferencia es que en el músculo cardíaco, por cada línea Z, existe un tubo transverso. En cambio, en el músculo esquelético existe por cada línea Z 2 tubos transversos. Entonces, estas serían todas las diferencias que existen en el músculo cardíaco. ¿Ya? ¿Verdad? Está levantando la mano. Perdón, tubo transverso y puente transverso es lo mismo. ¿Pero? Tubo transverso y puente transverso es lo mismo. No. ¿Qué son puentes transversos? Es el puente que se engancha a la cabeza de mi Exacto. Los puentes transversos están formados por la cabeza y los brazos de la miosina. Los túbulos transversos son estos. ¿Ya? Estos túbulos transversos son diferentes a los puentes transversos. Los túbulos transversos son los que van a formar los tubos transversos en T junto al sarcoma. Es 5 veces más. ¿Es 5 o 25? 5 veces más. Pero, 5 veces más. Pero el libro describe igual que el tamaño en total sería 25 veces más. El diámetro es 5 veces más. ¿Ya? El diámetro es diferente. ¿Ya? El tamaño total. ¿Y qué característica tiene? El tubo transverso. ¿Perdón? Te quería preguntar una cosita. ¿Cuál era la función del grupo polisacárido? Tiene cargas negativas. ¿Cuál sería su función? Atraer calcio celular. Porque la contracción del músculo cardíaco depende
del calcio extracelular. En cambio, el músculo esquelético, el calcio depende del retículo sarcoplástico. ¿Hay alguna duda más aquí? ¿Está claro? Ya. Después hay una diapositiva para que me escriban todo esto. Entonces, existe una velocidad de conducción del potencial de acción del músculo cardíaco. Como vemos, en la fibra muscular cardíaca, el potencial de acción va a ser entre 0,3 a 0,5 metros por segundo, tanto para las aurículas como para los ventrículos. ¿Ya? Entonces, sería de cómo, a qué velocidad viaja el potencial de acción tanto en los ventrículos como en las aurículas, de 0,3 a 0,5 metros por segundo. En cambio, en el sistema de conducción, el potencial de acción viaja a una velocidad de 0,02 a 4 metros por segundo. Entonces, esta es la velocidad por la cual viajaría el potencial de acción del nodo sinusal al nódulo auriculoventricular hasta X, tronco izquierdo derecho, hasta la red de Purkinje. Esa sería la velocidad con la que viaja el impulso que produce la despolarización. Ahora, esto quiero aquí, mediante esto, el periodo refractario, vamos a entender de cómo se produce una extrasístole. ¿Qué es una extrasístole? Es cuando llega un estímulo y no se produce contracción del músculo cardíaco. Por lo tanto, no se va a expulsar sangre de los ventrículos. Entonces, ¿qué es un periodo refractario? Un periodo refractario es cuando llega un estímulo y produce un potencial de acción en la fibra muscular cardíaca y llega y si llega otro estímulo no se va a producir otra potencial de acción. Entonces, a eso conocemos como periodo refractario. Entonces, llega un estímulo, produce potencial de acción, pero si llega otro estímulo, no se va a producir un potencial de acción. Eso conocemos como periodo refractario. El periodo refractario a nivel de las aurículas es de 0,2 segundos, o sea, 0,2 décimas de segundo. Y a nivel de los ventrículos es de 0,3 décimas de segundo. Por si acaso, en su libro de Gaitor, para que no haya confusiones, está como 0,20. O sea, ¿qué quiere decir? 0,20 centésimas de segundo. O en los ventrículos está como 0,30, que serían 0,30 centésimas de segundo. Pero eso no hay por qué confundirse. Luego tenemos al periodo refractario absoluto. ¿Qué pasa en este periodo refractario absoluto? Como vemos aquí, sería esta parte. En este periodo refractario absoluto, entonces, llega un estímulo, se produce un potencial de acción, y si llega otro estímulo, no se va a producir otro potencial de acción durante este periodo refractario absoluto. ¿Ya? Entonces, este periodo refractario absoluto es donde se va a producir la contracción ventricular. Ahora, en el periodo refractario relativo, ¿ya? Aquí se está produciendo un potencial, llega un estímulo, produce un potencial de acción
y llega otro estímulo y va a producir otro potencial de acción. ¿Ya? Entonces aquí es un periodo vulnerable donde se va a producir una extrasístole. ¿Dónde se va a dar esto? Se da en el pie, esto sería el pie de la fase 3 de la repolarización, que sería aquí. Igualmente, este periodo refractario relativo se da en la fase 3 de la repolarización de las aurículas. Entonces, aquí, a este nivel, es donde se van a producir las extrasístoles. Como vemos aquí, aquí está el periodo refractario. Por ejemplo, esto es de una aurícula. Entonces, tiene su despolarización, su repolarización. Esto correspondería a la fase 3. Y aquí, en el pie de la fase 3, sería donde llega otro estímulo y produce otro potencial de acción. ¿Y cuál? Es donde se va a producir la extrasístole, la cual puede ser una extrasístole temprana o una extrasístole tardía, la cual se caracteriza porque no va a producir contracción del músculo ventricular, por lo tanto no va a producir presión de salida de la sangre hacia la aorta y por lo tanto no, si uno toma el pulso, no va a sentir el pulso. Esto es una extrasístole. Piensen, aquí llega estímulo, produce contracción, llega estímulo, produce contracción, llega estímulo, produce contracción, y en esta parte no hay. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver en el electro? Miren, contracción, contracción, extrasístole. Esta es una extrasístole. Contracción, contracción, extrasístole. En este extrasístole no hay salida de la sangre, no hay expulsión de la sangre. Por lo tanto, ¿cómo vamos a diagnosticar nosotros? Usted se coloca con el microscopio, comienzas a auscultar los latidos cardíacos y hay un sonido cardíaco que no produce pulso. Eso es una extrasístole. Patológico. No, pero hay personas que nacen con eso. Y son, bueno, las tienen toda su vida. Y no repercute en nada en su función, ¿no? Pero también existen arritmias, ¿ya? Arritmias que te van a producir extrasístoles, ¿ya? Esas ya son patológicas. Bueno, esto lo vamos a ir viendo durante esta competencia, ¿ya? Primero vamos a aprender lo que es electrocardiograma normal para luego ver ya un poco lo que es patológico, pero sobre todo esto lo vamos a ir llevando cardiología, pero tienen que tener la base aquí para poder entender lo que es cardiología, porque ustedes como médicos generales tienen que saber leer un electrocardiograma, que es de lo que yo me voy a encargar en estas competencias. Seguramente que para el examen yo voy a traer electros, usted me tiene que sacar la frecuencia cardíaca mediante el electro. Si es un electrocardiograma normal, ¿qué características tienes? Todo eso. Y eso vamos a aprender, pero esto es lo básico. ¿Qué tiene que hacer? Primero, entender los potenciales de acción. Dígame. Generalmente son, si vos has nacido con esas extrasístoles, son asintomáticas, ¿ya? Pero si te ha producido algún tipo de patología, por ejemplo, produce dolor a nivel de espectro, como dicen los médicos. Esto se produce por un infarto de miocardio. Este infarto de miocardio se caracteriza por la muerte del tejido muscular y
Después, si vos haces un electro, después de un infarto, sí puedes encontrar estas extrasístoles. Entonces, volviendo, tenemos periodos refractarios absolutos normales para el ventrículo, el cual es de 0,25 a 0,3 segundos. Un periodo refractario relativo que es de 0,05 segundos. Para las aurículas, lo normal es un periodo refractario absoluto de 0,15 segundos y un periodo refractario relativo de 0,03 segundos. ¿Ya? Entonces, este es el mecanismo por el cual tenemos el periodo refractario. ¿Hay alguna duda aquí? ¿Se ha entendido lo que es un periodo refractario absoluto y relativo? Entonces, ¿alguien me puede explicar? Sofía. En el periodo refractario absoluto es cuando llega un estímulo y se da potencial de acción, pero llega otro estímulo y no se da potencial de acción. No se va a potenciar. Y el periodo refractario relativo es cuando se da un estímulo, se da potencial de acción, pero puede llegar otro estímulo y sí da otra potencial de acción. Exacto. ¿Y dónde se va a dar esto? El periodo refractario relativo. Y en la Fase 3. Igualmente, en la fase 3 de las aurículas. Entonces, estos son los lugares vulnerables donde se van a producir las extrasístoles. Nada más. Igual pueden revisar el taiko. Está un poquito más complicado, pero en resumen es esto. Por lo cual se van a producir las extrasístoles. Entonces aquí tenemos lo que es la acoplación de la excitación, la contracción. He explicado todo lo anterior de las diferencias entre el músculo estriado esquelético y el músculo cardíaco. ¿Alguien se anima a describir la contracción del músculo cardíaco? ¿Quién se anima? no, es que no sé si está. A ver, el calcio, el retículo cerebral. primero se produce el estímulo, ¿no? Sí, se produce el estímulo. Donde va a haber ingreso de sodio. De sodio. ¿Ya? Entonces se produce la despolarización. ¿Ya? Entonces, igualmente el calcio, como ves aquí, va a ingresar por sus canales de calcio. Pero principalmente, ¿por dónde debe ingresar el calcio? Extracelular. ¿Qué? Entraba desde celular porque no era tan. Depende del calcio extracelular. ¿Por qué? Porque no, o sea, rudimentario sería. El retículo sarcoplásmico tiene menos cisternas que el retículo sarcoplásmico del músculo esquelético. Entonces, el calcio extracelular, ¿cómo ingresaría? Ya, pero principalmente ¿por dónde? Entonces ingresa por los túbulos transversos, los cuales se abren hacia el sarcolema. ¿Ya? ¿Está bien? Perfecto. ¿Y cómo hace para atraer los túbulos transversos al calcio extracelular? El mucopolisacárido. ¿Cómo lo atrae? Tiene cargas negativas, entonces atrae el calcio extracelular. ¿Hacia dónde lo atrae? Hacia el sarcoplasma. ¿Cuánto sería la permanencia del calcio extracelular en el sarcoplasma? 0.3 décimas de segundo. Este calcio extracelular, ¿dónde se uniría? No, antes. Troponina C. Igualmente 4 moléculas de calcio. Entonces, ¿qué pasa luego? ¿A quién activa?
a la tropomiosina. Entonces, luego, la AT pasa, transforma el ATP en ADP. Y como ven aquí, se produciría el golpe activo, como está en esta imagen, de derecha e izquierda, y se produciría la contracción muscular. Ahora, para que se produzca la relajación muscular, ¿qué tiene que pasar? El calcio tiene que salir. ¿Cómo sale? Aquí está la imagen. ¿Qué necesita? La bomba. Primero la bomba de sodio, perdón, el intercambio de sodio y calcio. Entonces, ¿qué tipo de transporte sería este? ¿Ah? Contratransporte. Y también saldría por la bomba de calcio utilizando ATP. Y de la misma manera ingresaría por la bomba de calcio hacia el retículo sarcoplástico. ¿Ya? Entonces, todo esto que han descrito del acoplamiento de la excitación y contracción sería de cómo se va a producir la contracción muscular del músculo cardíaco, con sus diferencias con el músculo estriado isquémico. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no esté claro? ¿Se entiende? Esto también va a entrar en su examen, ¿no? Facilito. Bueno, quedaremos aquí. Tengo una reunión ahorita en la división académica. Continuamos el miércoles. Por favor.